Bona tarda a tothom. A Los Ángeles del Infierno. Han clavat repeticions. Bona tarda a tothom. Benvinguts a teràpia estructural. ¿Sabe de qué va la terapia estructural? ¿No? ¿Sí? Sí. Si alguien no lo conoce, puede levantar la mano, por favor. El dedo no, la mano, si no, no veo. Vale, o sea que, vale, perfecto. Más o menos estamos, yo puedo levantarla también, que sé que ahora les contaré, a mí me la hacen a distancia, estupendo, ya lo verán. Bueno, yo no he presentado nunca un acto, un evento, pero el Jordi me dijo, escolta, em faig una presentació, una xerrada. El títol ja em va agradar perquè era receptes màgiques per aguantar-se un mateix. Llavors, això em sona. I he vingut perquè com no m'aguantava a casa, la gossa està farta de mi i dic, bueno, doncs mira, vaig aquí al costat, està posat a Barcelona això, i presento en un moment, i dic, bueno, portaré llibreta i boli per apuntar, perquè si són receptes màgiques ens dirà molt bé. Los Ángeles del Infierno, com entrin, t'atropellaran, Jordi. Perquè ets entren a la moto, Aquests no s'estan d'hòsties, Bueno, el Jordi, com tots coneixeu, esto le viene dado. Si hem de començar, m'agradaria començar una mica al principi i ser molt breu per explicar-vos una miqueta en què consisteix aquesta teràpia estructural, aquesta conferència, que a més la Lia riza el rizo i les remenitza amb Daniel Higiénico, que és no sabria com definir-lo. Ha hecho de su pasión su profesión i per pujar aquí dalt s'ha d'estar una mica sonat. Els dos tenen alguna cosa en comú, eren planxistes, no de planxar, de cotxes. Van néixer el mateix dia, un 20 de setembre. I això de la teràpia estructural neix el 2016, però ens remuntem a l'any 1980, quan el pare d'en Jordi, en Jaume Puig i Estany, crec que és, sí? Puig i Estany? Sí, no? Bueno, era un api, com es deia en aquella època, penso que també venia a pisos i venia a corredor de seguros, però bueno, ell tenia un fill que tenia uns problemes, antigament eren als peus, que ens feien portar plantilles, avui en dia porten bràquets, ha passat de baix a dalt. Però el més fotut de tot és que la dona del Jaume patia unes migranyes i clar, tenia al costat a casa que tot el dia li fa mal al cap. Doncs jo crec que no sé el que és i m'imagino el neguit que tenia aquell home va ser buscar, ja que la medicina tradicional no li donava la solució, buscar l'alternativa, no? Un quan creu en alguna o té fe o et poses a buscar i apareix a la vida del senyor Puig un curandero de l'Empordà, un senyor que es deia Marcelí, m'ho havia apuntat però com no veig, Marcelí Roca. Total, que aquest senyor era un curandero, el que era antiguament un curandero o un gurú, no? Los gurús, ¿no? Estos que sanen, aquests sanadors. Bueno, resulta que els hi va solucionar el problema, no? Va quedar tan flipat, m'imagino, el pare d'en Jordi, que va fer com ell va deixar la planxisteria i va deixar els pisos i va començar d'aprendiz amb aquest senyor i no estava fent altra cosa que intentar desenvolupar el do que ell tenia. Era un do per sanar. O sigui, cadascú a la vida utilitza diferents teràpies. Avui parlarem, o se us està explicant la teràpia estructural que molts coneixeu. Jo les faig totes perquè tot això m'encanta i m'apassiona, però la meva teràpia ha sigut l'humor. Jo porto 40 anys dedicat a l'humor o darrere de l'humor i
una manera de viure, i més quan estàs possiblement en un dels més grans i coneixes a tots aquests còmics que molts recordaran, els nois d'aquí davant segur que no, el Gila, el Pepe Rubianes, el Tipi Coll, el Mari Sampere, el Kassen, els hi sonen, no? El Gila. Veus com eren com a persones, perquè els coneixes fora de l'escenari, però veus com es prenen la vida, no? I realment per prendre's la vida ja has de fotre una mica d'humor, perquè és que si no ens tornaríem bojos, crec. És per això que ell comença a desenvolupar aquestes tècniques i amb 16 anys em penso que el Jordi vas treballar pel capelonxista, perquè si el 1980, tu quin any comences? El 89, tu ja més o menys comences amb el teu pare, d'aprendiz també. El pare va començar algo que no tenia nom, no estava batejat en res, i en Jordi comença a treballar amb ell, veure el que realment passava. No era una altra cosa que crec que era moure energia, en definitiva som tots energia, ens movem per energia. Diuen, els diners són energia, diuen, el dinero corrompe las personas, mentida, las personas corrompen el dinero, és la gran diferència. I ell el que va fer a partir del 2016 és fer aquest pla, aquesta estructura, li va posar aquest títol tan maco i va fer tot unes pautes, que es diu. Fins aquí ell el que ha fet ha sigut desenvolupar el do que ell porta. Jo crec que en definitiva tots som curanderos de la nostra pròpia vida. El que passa és que a vegades volem curar dels altres, que és jodiéndola. És com aquell que diu, hola, venía a arreglar la vida, venía a joder la vida, diu, hable con mi mujer, deja que lleve este tema. Doncs més o menys això venia a ser una cosa així. Sí o no? Estan d'acord, no? Quan el Jordi em va dir que vingués a presentar, i Jordi, jo no sé com sortirem d'aquí, però jo ho estic fent amb tot el cor del món. Jo sé que tinc amics aquí que són també els que m'han portat. Espero que continueu fent aquesta teràpia a distància, que va de puta mare, és fantàstic. I això s'ajunta amb el Daniel, que fan un matxembrat i diu, escolta, mira, jo parlo i tu que estàs lletres, un tio que porta 30 anys en la música, que ha decidit fer de la seva passió una professió, era una persona tímida, ell ho diu, no sé si per quedar bé, en el primer concert que va fer de Palma de Mallorca li tremolaven les cames y deia, menos mal, espero que la gente se creyese que estaba siguiendo el ritmo de la música, pero eran nervis tot el que tenia, no? Bueno, 2.500 concerts, 30 anys de carrera, diferents col·laboracions en diferents programes de televisió, bueno, un boig de la vida i de l'escenari, no? I poc més crec que jo tinc que dir, simplement agrair-vos la presència i l'assistència. Voy a beber un poquito de agua, por favor. No tenir braç llarg, és el que té. Això, tenia 4 punts aquí que no serveixen per res, però... I que és el que sí m'agradarà acabar abans d'un començament a l'acte i al concert, que flipareu, perquè el bo del Jordi és que com parla, tu creus, és un embaucador, no? És un embaucador com jo. I el Daniel Higiénico, jo l'he conegut avui, que sé que l'havia seguit, ara el veureu, és una mezcla de los tres mosqueteros, un del d'Artagnan, però amb una veu millor que la de la Sabina, si no ja m'ho direu. I jo abans de baixar i de fotre's el rotllo que us estic fotent, us vaig explicar el que a mi m'agradava fer i que també em fa vergonya. Perquè clar, quan un fa el que feia el teu pare, i ho has mamat des dels... Crec que vaig ser el primer espectador d'ell.
És com si diem que, hòstia, al fill del Messi jugarà a futbol, tu. Serà impossible que sigui molt de bo. Messi hi ha un. Eugenius hi ha un. Giles hi ha un. Llavors, aquí es tracta de que cadascú siguem gurus de la nostra pròpia vida i que ens puguem... Primer, el que hem de fer és creure i prendre consciència de les coses. Les coses jo crec que no passen perquè sí. Jo no estic avui aquí perquè sí, us ho puc assegurar. No crec en la casualitat, sí en les causalitats, però la vida m'ha volgut que hi fos, que no vingués. Jo tinc aquí com a la meva germana petita, que és la Cristina Sánchez, que ella és una terapeuta i una de les grans de la teràpia estructural, i si no el tiempo, ja me lo diréis. Però bueno, jo amb aquest acudit que us penso explicar ara, us dono les gràcies i donaré pas a que ens expliqui el que ens hem d'explicar. Us sembla bé? Sí? Doncs vinga, ja vull. Ara faré ús del tècnic un moment. Em pots aguantar el poder, sisplau? Vale. Bueno, ja vull. Us explicaré, val? I si després hi ha temps, però bueno, no crec perquè igual ja he marxat. El saben aquell que diu que era un tío que iba por la calle y en eso preguntaron a mí, y digo, ¿qué tal, Nando? ¿Cómo estás? Digo, regular, tú. Digo, ostras, ¿qué pasa? Digo, mira tú que me has salido un tic nervioso aquí en la garganta y la verdad es que me tiene muy preocupado tú. Digo, mira, precisamente yo tengo un primo que acaba de sacarse la carrera de medicina y se especializa en tics, tú. Digo, dona'm l'adreça, tu, que aniré a veure'l, tu. Total, que li dona l'adreça, el tio arriba a la consulta, truca a la porta, pum, pum, o de l'enfermera, diu, ¿qué desean? Diu, buenas, diu, venía a visitarme. Diu, ¿tiene cita? Diu, no tengo cita. Diu, aquí hay que venir con cita, tú. Diu, es que soy amigo del primo del médico y por eso venía directamente. Diu, pues pase. Total, que pasa el tío a la sala de espera, llena de pacientes, un sigal que viene ahí, un tío de una dialada, otro de embrague, y en eso que sale el médico digo, el siguiente. Entra el tío, digo, ¿qué le ocurre? Digo, mira, doctor, que me ha salido un tic nervioso aquí en la garganta y la verdad es que me tiene muy preocupado. Digo, usted no se preocupe, digo que todos nuestros pacientes salen curados. En esto que entra la enfermera y dices, doctor, al teléfono, digo, vengo enseguida, me espero. Sáquelo todo, Total, que al mes el tío es troba a l'amic pel carrer i diu, ¿qué tal? Diu, ¿cómo estás de aquellos problemas que tenías? Diu, estoy en pleno tratamiento, tú. Moltes gràcies, bona tarda, i us deixo amb el Jordi i el Daniel Victorino. Bona tarda. Bueno, anem a començar, ara ets en Gerard. Anem a parlar de teràpia estructural, que és el que hem dit que faríem avui. Bé, la teràpia estructural, una mica com ha explicat ell, som curanderos i formem a curanderos adaptats als nostres temps. En realitat no inventem res. Treballem amb coneixements ja que són molt antics. Com ja he dit abans, treballem a nivell energètic,
que passa que quan parlem que treballem amb energies la gent no té clar ben bé si llegeixes comptadors, poses plaques, què és ben bé el que estàs fent amb això. I el que anem a fer és, senzillament, anem a fer una petita prova perquè ho veiem. Jo ara no ho he fet gaire, tinc bastanta llum, si em pots passar una mica la llum. Anem a fer una prova a nivell físic, llavors ho farem a nivell emocional, també perquè ho veieu. Senzillament es tracta que us pressioneu la part de la mà així, un cantó i l'altre, i si algú nota una molèstia en alguna de les dues mans, que sigui la mà, sisplau. Perquè no estic veient res, des d'aquí. Hi ha gent que nota si que han mans aixecades, fantàstic. Molt bé, ara el que fem és, torneu a fer exactament el que heu fet abans. Torneu a fer pressió a les mans, com heu fet abans. Com està això ara? Algú ha notat algun canvi? No. En alguns ha millorat? Sí. N'hi ha que esteu igual? Aquestes que esteu més fotudons i necessitem fer una sessió completa perquè amb això no n'hem fet prou. Com amb altres teràpies holístiques, considerem també que en el cos no li passa res si no hi ha un tema emocional a darrere. Ara anem a parlar una mica dels traumes i les fòbies, que és el que ens preocupa més, que ens sol passar. Què són i com funcionen? Un trauma. Un trauma és una emoció negativa intensa en un període curt de temps que no hem pogut gestionar. En molts casos, la nostra ment conscient esborrarà el record i no ens en recordarem de què és el que ha passat. Però el nostre cos continuarà reaccionant físicament a aquell record. Poso un exemple. Imaginem que un nen de 2 o 3 anys està jugant per casa, ve el gos, li puja a sobre, el tira a terra i el nen s'espanta. I li agafa por al gos. Aquell nen, quan creixi, pot ser que arribi als 70 anys, que no se'n recorda per res d'aquell fet, però cada cop que se li acosta un gos, el seu cos té una reacció física inconscient. És perquè ha creat un trauma en el no conscient. Paral·lelament, pot ser que a aquesta persona li agradin molts dels animals i que ell tingui un gos. Amb el seu gos es pot sentir segur, però quan se li apropi un gos que no és el seu, sempre li generarà por. Una fòbia. La fòbia és una mica diferent. És una por intensa, però no definida, no té forma concreta, que està en el no conscient. Generalment les fòbies solen ser heredades. La nostra ment conscient, que una cosa que no podem fer els humans és no saber. Necessitem saber-ho tot, és molt de la nostra espècie. Llavors, si algú tenim una por i no sabem el que és, el que fem és que ho acoplem a algú. La nostra ment directament ens l'associa a alguna cosa. Des de petits vam sentir parlar, amb mencions bíbliques, de que la serp era l'origen del pecat, no sé què tal. Hem acceptat també que les serps són dolentes i molta gent té fòbia a les serps. No és que realment hagin tingut mai un conflicte amb una serp. Moltes vegades potser no l'han vist ni mai de prop, però allò ja està en el no conscient. Bé, com podem identificar si tinc un trauma o una fòbia? Perquè clar, tot el rotllo està molt bé, però hem de passar-ho també una mica a la part pràctica. És molt senzill. Ara anem a fer un exercici, els que vulgueu fer-lo, doncs endavant. Senzillament es tracta de que busqueu un record dur o desagradable per vosaltres, o un pensament, com pot ser una fòbia, no? Cert, el que sigui. Senzillament tanqueu els ulls, penseu en això i escolteu què fa el vostre cos. El vostre cos farà una reacció física. Si realment és una fòbia o un trauma, veureu que hi haurà un nuig a la gola, una punxada a l'estómac, una pressió a l'esquena, una emoció o una sensació general. Si voleu buscar-ho, els que vulguin fer-ho, em pots baixar una mica llum, sisplau? No, baixar una mica. És perquè em siga una mica... No veig gaire... No, podria sense veure. Pots obrir una llum de sala? No, també ho veuré. Algú ha notat alguna reacció d'alguna manera? Sí. A veure, Cristina, pots obrir llum de la sala? Un llum de la sala? N'hi ha prou, és que necessito veure'ls una mica aquesta vegada.
Fantàstic. M'abraço. Bueno, està bé com està bé, gràcies. Algú ha notat alguna cosa? Sí. Perfecte. Ara senzillament poseu la mà a sobre la part del cos on heu notat que passava alguna cosa. És per veure una mica per on anem. No cal que m'expliqueu res. Perfecte, veig que hi ha diferents llocs. A cada punt del cos s'hi situa una emoció diferent. En funció de l'emoció que tingueu vinculada en aquest record, us ha afectat una part o una altra del cos. Perfecte. Ara, senzillament, el que fem és que torneu a tancar els ulls i torneu al record que havíeu triat abans. Torneu a mirar-ho tranquil·lament i quan l'hàgiu localitzat, cobriu els ulls i en parlem. Algú ha notat alguna diferència? Aixequeu la mà, si algú ha notat alguna diferència de com estava abans, hi ha diverses mans amunt, vale, perfecte, molt bé. Els que heu notat una diferència és que aquell record, aquella emoció que us feia mal ja ha desaparegut i ja no tornarà mai més. Algun dels que esteu aquí, sí, així funciona la quàntica, poden haver passat tres coses, bàsicament. Que el dolor o la molèstia hagi desaparegut del tot. Una altra opció que pot haver passat, que algú, aquell dolor o molèstia, li hagi canviat de lloc. Algú li ha canviat de lloc el dolor o molèstia? Deixa aquí la mà. Aquí davant, perfecte. Doncs, senzillament, torna a tancar els ulls un altre cop i mira com està ara. Quan el dolor o molèstia canvia de lloc, el que ens està indicant és que hi havia més d'una emoció vinculada a aquell record. N'ha desaparegut una i la que estava subjacent, la que estava a darrere, és la que ha aflorat. Què tal ara? Ha canviat de lloc o ha desaparegut ja? Perfecte. Llavors també hi ha la tercera opció, que és que el record i l'emoció del dolor estigui exactament igual que estava abans. I això senzillament ens indica que té molta intensitat i que necessitem més temps d'integració. Per tant que podeu repetir aquest exercici vosaltres tranquil·lament a casa d'aquí 4 o 5 dies i segurament veureu que això ja ha baixat. Si no l'he baixat, m'envieu un correu i aviam què ha passat per aquí. Un dels temes més importants per aquí, i això és quan treballem amb la quàntica, és que he pogut arribar a diverses persones alhora. Ningú m'ha tingut que explicar en què estava pensant i per part meva no he hagut d'escoltar el que us passa. Ara, viure s'ha complicat molt. La veritat és que entre la saturació d'informació, l'opinió camuflada d'informació, més totes les modes i tendències comercials, no sabem ben bé a qui hem de fer cas. Però tots aquests petits gurus que anem trobant por ahí fan servir un argument molt comú. I és que és molt perillós no fer-los cas i seguir el seu camí de vida. Tu creus que això pot ser perillós? No fumes, no comas, no bebas, no me hables de la radiación. No escribas, no leas, no comas, no tomes alcohol. No rías, no llores, no bailes, no pienses, no quieras probar el amor de la gente. Sobre todo, nunca dudes de Dios. Porque vivir produce cáncer. No hay droga que no pueda parar. Porque vivir produce cáncer. Y lo enfermo cada día un poco más. No escupas, no esquivar, no salgas del televisor. No leas, no esquivar, no metes, no comes alcohol. No sueñes, no quites, no pintes, pares, no intentes cagar en la acera de enfrente. Sobre todo, nunca digas que no. Porque vivir produce cáncer. Y no hay droga que no pueda parar. Porque vivir produce cáncer. Y yo enfermo cada día un poco más. Y salgo a la calle y respiro
tiro de la pieza y me trato 2 kilos de gato y requemado. El polvo caliente que sale de enfrente del puto aparato del acondicionado. Respiro colonias, ambientadores, cremas, cualquier y grasa vegetal de la freidora que usan las pollas para freír sucedáneo de carne animal. No fumes, no comas, no bebas, no escribas, no leas, no cantes, no llores, no sigas, no pintes paredes, no intentes cagar en la pera de enfrente, sobre todo, nunca digas que no, porque vivir produce cáncer y no hay droga que lo pueda parar, porque vivir produce cáncer y yo enfermo cada día un poco más, y yo enfermo cada día un poco más, y yo enfermo cada día un poco más. Gràcies a la tele i a les xarxes socials han pogut aparèixer un sens fi de mestres i gurus de la salut i dels camins de vida, cadascú amb la seva fórmula màgica per salvar la humanitat, els quals, sense adonar-nos, ens hi enganxem i els seguim fins que acabem creient que tenen la veritat absoluta. Amb tota aquesta diversitat d'oferta i criteri i perspectiva, hi ha tants camins per triar i tan diferents entre ells que cada vegada es fa més difícil triar el nostre. I de vegades sentirien alguns que fan més difícil entendre a les altres persones. Com vulgueu. Ya no te puedo aguantar, pero es que aún me da morbo tu infierno y el diablillo que llevo aquí dentro se quiere achicharrar. ¿Qué más quieres compartir? Si no sé lo que pinto en tu cuadro, aunque el Picasso que llevo en mis manos se empeñe en existir. Y tú me das tu catarro, tu mundo de flores, tu té con pastitas, tu galaxia irreal. Y yo me pongo mi traje de perro y hago pis donde a ti más te gusta para hacerte gozar. Yo no puedo ser feliz porque no sé qué cojones me pasa, pero es que esa maldita palabra me hace reír. Y tú me das tu contagio, tu porro de incienso, tu Buda y tus ganas de resucitar. Que soy como un gato por los tejados, voy desafinando y aprendo a maullar. Yo solo quiero vivir. Ya sé que eso es muy aburrido, pero es que soy como un niño desnutrido mamando de ti. Y tú me das tu bronquitis, tu espacio infinito, tu sangre, tu karma y tu reencarnación. Yo muerdo el queso de tu ratonera
majoria de casos hem rebut una escassa o nul·la educació emocional i hem hagut d'aprendre sols, hi ha coses que de vegades no les tenim ben enteses. Moltes vegades, els humans enfoquem la nostra ràbia i frustració cap a fora, culpabilitzant els altres del que ens passa a nosaltres. Això només ens genera més frustració, més ressentiment i ràbia cap als altres. I podem entrar en una espiral destructiu del que no trobem la sortida i insistim en que la culpa és dels altres. I ens ajuntem amb més gent que estiguin en la mateixa situació que nosaltres per buscar venjança de tota la societat. Tu creus que algú es pot voler venjar de la societat? Nos conocimos en los suburbios de París, paseando como turistas amargados. Tú tropezaste sin querer mirando el móvil y de tu bolso cayó un libro de Hermann Hesse. No hubo duda, era el lobo estepario, la novela que tantas veces devoré. Aquello fue un sarcasmo del destino, presurras por el puto Hermann Hesse, y conectamos como dos almas en pena, siempre dispuestos para dramatizar. Me fascinó tu profunda tristeza, mi desdicha te empezaba a enamorar. Filosofamos paseando por el Sena, como lobos orgullosos del dolor, de las piedras que derrumban mi tejado, de la muerte que te vino a visitar. Y seguimos caminando atormentados, melancólicos sin nada en que creer. Nos sentimos desplazados de este mundo, y como no apareció la Torre Eiffel, y me contaste tus delirios y tus miedos bajo la luna en un café de Montparnasse, y de repente me pediste fuego, y uno tras otro no paramos de fumar. Ay, 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 invocando el suicidio, y los dos empezamos a fantasear y lo tomamos como un esnovismo, pero nos fuimos derechos al campanar y allí de pronto nos miramos a los ojos antes de tirarnos de una vez y bajamos hasta las catacumbas. Hicimos el amor por Hermann Hesse y a cada vez aumentaba la condena, enamorados de nuestra enfermedad. Reímos juntas como Magdalenas y la tragedia no dejaba de gozar. Y aquella noche nos volvimos como locos y nos vengamos de toda la humanidad, follando en el diván de Quasimodo. Fue la noche que incendiamos Notre Dame. Ay, 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 ay. Los acordes son más parecidos, los acordes que se me ha ido atacante. Vale. Com la resta dels animals, els humans tenim instint. L'instint és la suma de tots els patrons de supervivència heretats de l'espècie humana que s'han anat concretant en el nostre clan familiar. L'instint es considera una força major que no respon ni a la raó ni a la voluntat de l'individu. De vegades ens fa fer coses amb les quals no hi estem d'acord i ens poden sorprendre a nosaltres mateixos i, com no, a tots els altres. Potser alguna vegada us ha pensat que preneu una decisió, ho teniu clar, ho teniu claríssim. Aneu a dormir i l'endemà apareixen dubtes. Ja no ho tenim clar, no sabem per què, però allò ja no està tan clar. Això ens passa perquè el que havíem decidit xoca frontalment amb algun patró del nostre individu, dit d'altra manera, amb un patró
que està en el nostre no conscient. Depenent una mica de la font, es considera que la nostra ment funciona entre el 92 i el 95% de forma no conscient. A nivell pràctic tampoc hi envia gaire, perquè és a dir que més del 90% de les coses que fem i decidim no ho fem conscientment, sinó que ho fem en pilot automàtic i ens acaba passant el que passa. Saps alguna cosa de l'instint? La otra noche que te dije te quiero, solo fue una forma de hablar. Hacía un rato de aquel primer beso y 3 horas que te vi en aquel bar. La otra noche que te dije te quiero, solo fue una forma de hablar, provocada por 500 besos, provocada por el instinto animal. Tú dijiste te quiero primera, susurrando bajo el edredón. Yo notaba tu aliento en mis piernas y calambres en el corazón. Y mentaste adiós varias veces y el milagro se empezó a cocinar. Conseguimos en el pan y los peces, pero la carne fue el menú principal. ¿Cómo no decirnos te quiero si conseguimos reír y llorar? Si conseguimos quitarnos el miedo con la ternura del instinto animal. En un instante yo vi las estrellas en el cielo de tu libertad. En un instante subió la marea y en tu playa empezó a chorrear. Fue el instinto que estaba en euforia y la euforia se mostró tan real que el placer se montó en una noria y el amor se empezó a marear. Y dijimos no sé qué de ser novio, que querías montar un hogar. Yo te dije que era Capricornio, no nos dimos ni tiempo a gozar. ¿Cómo no decirnos te quiero si conseguimos reír y llorar? Si conseguimos quitarnos el miedo con la ternura del instinto animal. Tú ya querías un lugar en el cielo donde veía tu pareja ideal. La otra noche que dijimos te quiero solo fue una forma de hablar. Y ahora voy a mi casa en el metro, aplastado por la realidad. Tú ponías me encanta en mi Facebook, tú un abrazo en el Instagram. ¿Cómo no decirnos te quiero si conseguimos reír y llorar? Si conseguimos quitarnos el miedo con la ternura del instinto animal. ¿Cómo no decirnos te quiero si conseguimos reír y llorar? La otra noche que dijimos te quiero solo fue una forma de hablar. Ojalá que nos vaya bonito. Quan som petits, som com esponges. Fem la major part dels aprenentatges que realitzarem al llarg de la nostra vida. Totes les creences adquirides abans dels 10 anys seran les que dirigiran la nostra existència i seran molt difícils de canviar més endavant. Ens expliques algun record de petit? La primera vez que la vi fue en un picnic de verano, en el pellejo de un conejo, en
en un árbol ahí colgado. Mi tío Paco con un bate le pegó un trancazo, un golpe en mitad del cogote, pacharon el bote bien desangrado. Miré a mi tío, miré paellas, miré cebollas, y en un espejo miré mi cara de tonto pollas. Miré el conejo y miré la barbacoa, y ella vestida de sangre con amor de madre salió de su boca. Me saludó y me dijo: ven para acá, que voy a decirte algo que nadie quiere escuchar. Cuando pienses que está cerca tu final, recuerda que ahora esté conmigo, que somos amigos para la eternidad. Será hija de puta, menudo acojone, menuda amistad. Yo solo tenía 6 años, ¿qué quieres que diga? Me dejó fatal. Mi madre pensaba que yo estaba enfermo, no come de nada. Cualquiera se come el conejo que lleva en el pecho la muerte clavada. Me dio su amistad y yo le di mis sesos. Ella me dio sus huesos, su verdad y todo su secreto. Y a los 15 años volvimos a vernos en un hospital. Mi primo se había matado haciendo el capullo por la Nacional. Y mientras lloraba mi tío, yo también lloraba porque es lo normal. Ella salió una oreja, supongo que era para variar. Me saludó y me dijo: ¿otra vez tú? Veo que aún te conservas, que tienes buena salud. No te asustes, conocerme es tu virtud. Y así cuando vengas conmigo seremos amigos y me hablas de tú. Y la última vez que la vi fue en casa de mi tía. Mi tío se electrocutó cambiando una bombilla. Y mientras miraba el cadáver y el culo de mi prima, ella salió de su ombligo, lo que yo te digo ya siempre varía. Me dijo: esta es la paradoja del conejo y de tu tío. Te juro que no hice nada para cambiar el destino. Si tienes oportunidad, cuéntaselo a tu hijo. Si quieres que llegue a vivir con la muerte como amiga, y me dio su amistad y yo le di mis sesos. Ella me dio sus besos, su verdad y todo su secreto. Me dio su amistad y yo le di mis sesos. Ella me dio sus besos, su verdad y todos sus secretos. Ara parlarem de la realitat. Bé, la realitat realment no existeix. Però sí, cadascú en té la seva. Cadascú de nosaltres percebem la nostra realitat en funció del nostre estat d'ànim. Tots hem comprovat que quan estem molt bé, tot ens sembla bé. I quan estem molt malament, tot ens sembla malament. D'estar molt bé a estar molt malament, de vegades només passen dies, hores, de vegades segons, una trucada, una notícia. Ens poden fer canviar totalment la nostra perspectiva de la realitat, sobretot quan no sabem ben bé com hem de reaccionar. Un altre llibre antic que m'agrada molt, que és la Bíblia, respecte a això diu: Déu va proveir l'home d'una ment senzilla, però és l'home qui ho complica. I aquí tornem a entrar en els jocs de les costums i les creences de cadascú, que no són més que interpretacions igual de vàlides que qualsevol altra, encara que sigui frontalment oposada. Al final, només són punts de vista en funció de l'estat d'ànim de cadascú. Què ens pots dir dels punts de vista? Carlota se casó con un enano y todos dicen que es
empiezan a dividir. Todo es quizá, todo es a veces, todo es según, todo va días, todo es bonito, todo es horrible, todo es sencillo si no lo complicas. A lo mejor es que mejores, a lo mejor es que quizá todo es según. Antonio se negó a hacer el servicio y en la cárcel se pasó la juventud. Y ahora todos defienden sus principios, ahora todos se curan en salud. Todo es quizá, todo es a veces, todo es según, todo va días, todo es bonito, todo es horrible, todo es sencillo si no lo complicas. A lo mejor es que quizá me he equivocado, a lo mejor es que quizá llevo razón, a lo mejor es que quizá no me he enterado, y hay un camino que lleva a la solución. Será Jesús, será la Biblia, será Satán, será su día, será el amor, será el placer, será creer en la justicia. A lo mejor es que no hay nada en que creer, a lo mejor hay que esconderse en un iglú, a lo mejor hay que perderse en internet, para saber que a lo mejor todo es según. Bartolo solo era un drogadicto, según dijo el abogado de la ley. Un día pillaron a un ministro, vaya huelga que se pega usted. Todo es quizá, todo es a veces, todo es según, todo va días, todo es bonito, todo es horrible, todo es sencillo si no lo complicas. A lo mejor es que quizá todo es según. Els humans estem encaparrats en la busca de la felicitat i de la llibertat. Però tots són paraules i conceptes. Signifiquen coses molt diferents per a cadascú de nosaltres. Per tant, quan parlem de felicitat i de llibertat, moltes vegades ni nosaltres mateixos sabem què volem dir. Tu creus que ens podem mirar una cosa tan simple? Unos viven como en Disneyland, otros mueren como en Walking Dead, y otros miran sin saber qué hacer con su libertad. Menudo follón. Y unos gozan con el rock and roll, otros rezan el Danubio azul, otros matan por ser el mejor, es la libertad. Menudo follón. Y unos quieren contemplar, otros quieren el poder y otros quieren pan sin sufrimiento, aprendiendo a callar. Y unos quieren tener el control, otros sueñan mantener el blues, otros bailan con el discontrol, es la libertad. Menudo follón. Y unos quieren prosperar, otros hablan de frenar y otros buscan paz en el infierno y se van al Nepal. Ya no hay magia que comprar, ya no hay truco que esconder, que no quede ni una urraca en tu sombrero, que se vaya a volar. Se parece a la verdad, es un poco bruja, es el grito de Kazán, la nave que te lleva al infinito. Es la libertad y es el riesgo de volar, el miedo al azúcar, la eutanasia en el hogar, la frase que papá nunca te dijo. Y es la libertad y es el ansia de triunfar, es solo una excusa, es la voz del más allá, así está que quedas bajo un olivo. Y es la libertad
animal, es esta tontería que te digo. Es la libertad. Y es esta tontería que te digo. Y es la libertad. Y unos viven como en Disneyland, otros mueren como en Walking Dead, y otros miran sin saber qué hacer con su libertad. Eso es lo peor. Vivim en una societat immersa en un accelerat canvi constant, on generalment tenim totes les necessitats primàries, menjar, refugi i roba, sobradament cobertes. També tenim uns patrons heredats que fan que una part de nosaltres estigui ancorada en el passat llunyà, on tot anava d'una altra manera. En aquest moment tenim moltes eines que estan directament enfocades a distreure i fer perdre el temps. A tot això hi podem sumar un excés d'oferta en general. Aquest fet el que provoca és que ens acomodem a la nostra zona de confort i ens sigui molt difícil sortir-ne. I no acabem de fer mai el que en realitat ens agradaria fer. Què ens ensenyes això? Y era una vez un cuaderno vacío, lleno de historias aún por contar, esto aquí, esto allá, voy a desayunar. Y era una vez un bolígrafo negro, lleno de trazos aún por marcar, esto aquí, esto allá, y ahora empiezo a fumar. Estoy entre hacer un poema o irme a cagar. Y era una vez una frase vacía, llena de letras por desordenar, esto aquí, esto allá, bajo un ratito al bar. Estoy entre hacerme el artista o irme a comprar. Y dudo entre pierna de pollo, cordero y cuscús, o entre hacerlo en mi casa o comerme un menú. Una vez una tarde lluviosa, llena de horas por aprovechar, esto aquí, esto allá, me voy a ver el mar. Y estoy entre perder la tarde o empezar a pensar. Estoy entre hacer un poema o irme a cenar. Estoy entre hacerme el artista o irme a sobar. Creo que hoy tengo exceso de bienestar. Tots sabem que hi ha coses al nostre entorn que ens afecten, tant en positiu com en negatiu, i que en tots els casos queden fora del nostre control. I per més que ens esforcem, no aconseguim que no ens afectin. Aquí s'encén una pregunta. Què és una emoció? Una emoció pot no tenir a veure amb el que està passant. En realitat, una emoció no és el que passa, sinó com ho vivim nosaltres. Tots els fets, per naturalesa, podem considerar que són neutres i inevitablement els filtrem en base als nostres coneixements, creences i expectatives.
i no sempre estarem d'acord amb les emocions que se'ns generen. Com a exemple, posem un partit de futbol. Generalment, abans de començar el partit, els seguidors estan tots alterats, nerviosos i igual. Una vegada acabat el partit, hi ha un guanyador i un vençut, les emocions que es viuen són diferents. Els seguidors de l'equip que ha guanyat, llevat d'algun estrany, majoritàriament estaran contents. Els seguidors de l'equip que ha perdut poden estar decepcionats, inclús alguns molt enfadats. A qui no li agradi el futbol o no li interessava aquell partit en concret, està indiferent. De partit només n'hi ha hagut un, però l'emoció que s'ha generat per cadascú ha tingut a veure amb el seu coneixement, les seves creences i les seves expectatives. Per tant, si canviem les nostres creences, podem modificar les nostres emocions. Aquest és un punt on us podem ajudar en teràpia estructural. Tu com ho veus? Con la tele a toda hostia, con el aeropuerto al lado, con la madre de tu novia, con 200 jubilados, con tu amiga la psiquiatra, con su horrible papagayo, con el sonido de la fábrica, con los pies llenos de callos. Relájate. Con los dientes carcomidos, con el chico de tu vida, con los celos de un marido, con la histérica vecina, con un hijo zapatista, con tus sueños embargados, con amores a la vista, con condones caducados. Relájate. Con tu casa en un enjambre, con ruidos de guerrilla, con el burro de tu padre, con la sensación perdida, con el alquiler del piso, con tu cuñada de angustias, con un desempleo fijo, con tu madre hecha una furia. Relájate. Con una clase de yoga en la cima del Everest. Relájate. Con un chonqui en la familia, con un puñado de multas, con tu coche hecho una birria, con las verdades ocultas, con la duda de estar cuerdo, con una invasión de hormigas, con la mierda de tu sueldo, con un quiste en la barriga. Relájate. Con un curso de hipnotismo a solo 100 euros al mes. Relájate. 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 Con todos tus miedos, con todos tus fantasmas, sabiendo que tú sabes que tu vida es muy extraña, que hay que buscarse metas, aunque sean inventadas, y aunque no exista el premio, y aunque no exista el mañana, si te estalla la cabeza, y aunque no sepas por qué, relájate. Con el odio a la rutina, con el coco en otra parte, con un dios en cada esquina, con la muerte en todas partes, con el reto de ser libre, con las ganas de ir a Marte, con el ansia de evadirte, con internet y su puta madre. Relájate. Con una clase de yoga en la cima del Everest. Relájate. Con un curso de hipnotismo a solo 100 euros al mes. Relájate. 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 Pero relájate. 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 Si te estalla la cabeza y aunque no sepas por qué, Amb el que hem explicat fins ara, podem deduir que com més treballem en nosaltres i més aprofundim, més benefici en traurem. Aprendrem a través d'ajudar els altres.
però hem d'evitar voler convèncer els altres i intentar salvar el món, ja que de vegades hem deixat compromesa la nostra credibilitat. Saps algú que li hagi passat això? Ya no se deja el tabaco en los bares porque dejó de fumar. La nicotina asesina culpable de su fallo pulmonar. Ya no se cae borracho de las barras porque ha dejado el alcohol. Ya no dice que el whisky es muy bueno para su corazón. Ya no te invita a rayitas de coca porque cuida su nariz. Ya no vomita la luz de la luna porque ahora se va a dormir. Y ahora que ya has reventado, te puede pasarte la vida haciendo el perdón. Te pones tu traje de víctima dando lecciones de moderación. Y te conviertes en un mercenario, el ángel más cutre de la salvación. Sin rectificar a tiempo es de sabios, él es el más enterado. Después de ponerse hasta el culo nos dice que el cielo le ha iluminado. Y va por ahí buscando almas perdidas a las que poder ayudar. Pero solo busca un sentido a su vida, como todo el personal. Y ahora que ya has reventado, después de pasarte la vida haciendo el perdón, te pones tu traje de limpio y vas dando lecciones de moderación. Y te conviertes en un mercenario, el ángel más cutre de la salvación. Para pa pa 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 para pa para pa para pa para pa para pa para pa. Es porque tú te has pasado de la raya, deja a los demás que vivan su vida ordenada, confusa o experimental. Y ahora que ya se lo he dicho, compadre, ahora me quedo en paz. Porque menuda paliza me pegó el tío la otra noche en el bar. Y ahora que ya lo he soltado, después de pasarme la noche con esta canción, te pongo mi traje más sucio y voy dando lecciones de moderación. Me convierto en un mercenario, el ángel más cutre de la confusión. Para pa para pa pa para pa para pa pa para pa para pa para pa para pa para Una de les coses que hem intentat evolucionar a teràpia estructural és poder transmetre aquest mètode de treball per fer-lo accessible a tothom. Hem passat d'aquell lloc que tenien alguns curanderos, que en els millors dels casos es transmetia dintre de la família, a un mètode al qual hi pot accedir tothom. Treballem amb uns principis que no es basen en el coneixement, o sigui, no s'ha d'estudiar. Fem les coses de la manera més senzilla possible. Ningú ho pot fer millor ni pitjor que un altre. Tots som iguals. I només hi ha un secret: practicar, practicar i practicar. Al cap i a la fi estem lluitant contra nosaltres mateixos, contra aquella part nostra que no ens agrada. Per tant, el nostre no conscient ens rebotarà. Sabem que serà dur, incòmode, el fet que farà que fàcilment trobem les excuses més inversemblants per justificar la nostra inacció. A la Càbala ho expliquen molt bé amb una frase tan senzilla com profunda, que diu: ningú li atorgarà poders màgics, vostè se'ls ha de guanyar. Practiqui, practiqui i practiqui. Els humans, com la resta de primats, aprenem per repetició. La primera vegada potser ens costarà més, però a mesura que anem repetint, sigui el que sigui, cada vegada ens sortirà més bé. I tot i que tinguem les nostres pors i inseguretats al principi, amb el temps arribarem més enllà
del que mai havien pensat. Ens expliques el teu primer concert? Tiene mucho sentido, ¿eh? Porque voy a repetir. Su primer concierto en el sótano de un bar. Era un sábado a la noche, le empujaron a cantar. Las piernas le temblaban, estaba como un flan. Y todos sus fantasmas le llenaron el local. Y empezó a cantar como si el mundo fuese a acabar. Y los versos le brotaban como chorros de un volcán. Y como un muerto que resucita dentro de su ataúd, se quedó atrapado en un blues. Todo era tan triste que lograba hacer reír. Y la contradicción fue una forma de vivir. Y con cada aplauso menguaba su soledad. Y una de esas noches se abrazó a la libertad. Vaya novedad, oh vaya novedad, poder comunicarse sin normas de sociedad. Y como un gato encerrado en asomarse al tragaluz, se quedó atrapado en un blues. Puso tanto empeño, puso tanta pasión, que a veces le asustaba el sonido de su voz. Y como un buen payaso defendió su corazón, sus lágrimas ausentes las borró con Photoshop. Vaya sensación, oh vaya sensación, liberarse del pasado, reencarnado en cantautor. Y como un niño travieso, escondido en un baúl, se quedó atrapado en un blues. Y su último concierto en el sótano de un bar fue ayer sábado a la noche en una esquina del local. Las piernas le seguían, pero él seguía como un flan. Y por suerte sus fantasmas aún le vienen a escuchar. Vaya novedad, oh vaya novedad, poder contar cervezas sin tenerlas que probar. Y como un ladrón ahorcado esperando a Robin Hood, se quedó atrapado en un blues. Se quedó atrapado en un blues. Se quedó atrapado en un blues. Per anar tancant, ho faig amb una reflexió de com jo entenc el lliure albir, el libre albedrío. El lliure albir ens diu que jo no puc triar el que em trobaré a la meva vida, però que només és decisió meva el que faig amb el que em trobo. Per tant, dedueixo que si jo sóc l'únic actor i artista de la meva pròpia vida, si sóc l'únic responsable del resultat final de la meva pel·lícula, potser l'únic que haig de fer és enfocar-me a ser un gran artista de l'espectacle que és la meva vida. Hi estàs d'acord? Para ser un buen maestro y darle clase a nuestros hijos, hay que ser artista, hay que ser excepcional. Hay que hacer un bolo cada vez que suena el timbre y no esperar aplausos ni telón para excavar. No eres camarero por servirme unas camitas. Hay que ser artista, hay que ser excepcional. Hay que tener ritmo ni despacio ni deprisa. Con una sonrisa servir pronto el calamar. Para ser bombera, para ser un leñador, para ser buena librera, para ser buen conductor, para ser chapista, para ser un buen pintor. Hay que ser artista, hay que hacerlo con amor.
dejarlo todo limpio antes de echar a volar. Para ser agricultora, para ser un vendedor, para ser buena enfermera, para ser repartidor, para ser taxista, para ser buen soldador. Hay que ser artista, hay que hacerlo con amor. Disfruta del trabajo, todo el mundo está contento. Sea amable y generoso, sin perder nunca el control. Y derrocha tu energía, es un gozo ser sincero. Otra cosa es lo que cobras por dejarte el corazón. Bueno, gràcies a tots els que heu fet possible que estiguem avui aquí. I ara només em queda demanar-vos que m'ajudeu animant en Daniel a que ens canti alguna cançó més. Sí, yo. Pasa que ahora sí, ¿no? Tengo que... La guitarra no la oigo en todo el concierto, no la oigo. Vale. Está muy suave, tengo que acercar la guitarra al micro. Uy, que la copla. Vamos a ver, sale. Me han dicho por aquí una canción que cantamos la otra vez el año pasado. Soy un hombre comprensivo, familiar, dicharachero. Soy amante de las flores, de los niños, de los perros, del amor, de la amistad. Me preocupan los enfermos y los valores eternos. A mí no me afecta la luna llena. Yo no creo en tonterías, ni en ovnis, ni en marcianos, ni en Dráculas, ni en monstruos, ni en brujas, ni en zodiacos, ni en casas encantadas, ni en ritos demoníacos. Soy un hombre muy cristiano. A mí no me afecta la luna llena. Tengo los pies en la tierra y no creo en esos cuentos. Yo no creo en fantasías, ni en tarots, ni en curanderos, mucho menos en vampiros. Me cago en todos los genios, me cago en todos los sueños. A mí no me afecta la luna llena. Soy un hombre tolerante, aunque me cuesta, no lo niego, trato igual a los gatas, que a los cabrones de los negros, que a los moros, que a los indios, que a los gitanos, que a los cerdos. Hostia, me han salido pelos. A mí no me afecta la luna llena. Soy cabeza de familia, estoy seguro de mí mismo. Y cuando llego cabreado, la pago con mis hijos. A mi esposa la maltrato y le doy su merecido. Por algo soy su marido, ¿o no, A mí no me afecta la luna llena. Me gustan las jovencitas, las que huelen a colonia. Me gustan filipinas, tailandesas o de Soria, de los 11 a los 14, vestiditas de novia y que sepa la gloria. A mí no me afecta
Gerard subirá después a hacer una acudit. Vale, bueno, vamos a hacer lo que quieras. Vale, voy a hacer yo también una canción cómica también para enlazar bien, ¿vale? Venga. Yo hago dinamo de bicicleta, ¿vale? Atentos a esta historia, ¿vale? Es un tipo que va a una fiesta y se encuentra con un didgeridoo. Un tipo didgeridoo, un instrumento así muy raro. Es un tío tímido que no habla con nadie. Se mete en un rincón de la casa. Ya viene de marcha ya antes por la tarde. A ver si me meto en el personaje un momento. Vaya pedo que llevo, he salido de casa, me he encontrado con el Víctor y el cuñado de Ramón, me he encontrado con el Paco, la Marta y la Lola, con Alicia del súper que me gusta un montón, y en cada parada me tomo una caña y si ponen tapita me bebo otra más, y así paso la tarde entre cañita y cañita, esperando esta noche en la fiesta de Blas. Y llego a la fiesta y no conozco a nadie porque Blas ha salido a comprar el vermú y me voy al sofá en un rincón de la sala y a su lado me encuentro un didgeridoo. Didgeridoo. Qué instrumento más raro, no hay manera que suene y por mucho que bufo no me suena nada. Pero viene una chica y me enseña el truquillo que hay que hacer pedorretas para hacerlo vibrar. Y por fin lo consigo, a sonar un poquito y le pillo la onda y me pongo a tocar. Y yo aquí con mi globo me siento un ancestro y me quedo colgado con el didgeridoo. Y me vengo arriba y me relaja el sonido, como todo instrumento tiene alma de blues. Y le pillo tranquilo y me divierte su ambiente, me he quedado muy colgado con el didgeridoo. Y ya no hay quien me pare, menudo viaje, me imagino en Australia viendo pasar los mamuts. Cuando abro los ojos ya no queda nadie, se ha acabado la fiesta del didgeridoo. Didgeridoo. Bueno, ¿cómo ha anat això? Fatal. ¿Ha quedado claro lo que es la terapia estructural? ¿No? ¿Es normal? ¿Aquel senyor és normal? No és normal, oi? És que li vam fer teràpia estructural i va quedar així. No es normal, D'Artagnan. Muy bien, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, él ha aplicado, él ha hecho su terapia. Él ha utilizado su locura para no volverse loco y lo ha interpretado pues, con una guitarra y nada. Bueno, pues nada, vamos a cerrar esta sesión, que ha sido un plaer, espero que estiguis content. Espero que us hagi agradat. Y os voy a contar un par o tres de chistes y nada. Y hasta el año que viene si las brujas nos dejan, ¿no? Digo, doctor, yo vengo porque creo que tengo complejo de feo. Digo, váyase tranquilo que complejo no es, ¿eh? Passa. Ah, estàs sopant. Ah, estàs fumant. Jo fumaria a dir també, eh? Però bueno, no estava pactat. Tu ho estàs escoltant. Bueno.
Digo, doctor, yo vengo porque tengo complejo. Tengo complejo. Digo. Me siento viejo, feo y gordo. Digo, ¿qué tengo? Digo, mucha razón. Y una mare que le digo a su fill, hijo, digo, ¿qué carrera me has dicho que quieres estudiar? Digo, la de divino, mamá. Digo, ¿cuál? Digo, la de divino. Digo, ven un momento aquí. Digo, no, que me vas a pegar. Digo, hostia, igual se te da bien eso, ¿eh? Está bien, ¿no? Digo, oye, ¿duele mucho hacerse un tatuaje? Digo, depende de la zona. Digo, yo soy Dulot. No riuen, no opinen. Normal. Amb el temps opineu i tot. I amb la teràpia estructural sou dos fenòmenos del futur. Bueno, expliquem l'últim o no? Sí? I tanquem, marxem i us aneu a sopar? No. No, doncs us estareu aquí. M'aniré sense dir res. No? Ai, bueno, va, 2. 3. Però no estàs tirant de l'entrada, No m'estirem, Ai, Déu meu. Digo, con esta falda tan corta no te dejo salir a la calle. Digo, ¿pero por qué, mamá? Digo, porque es muy corta. Digo, ¿y qué? Digo, pues se te ven los huevos, José Luis. Digo, doctor, digo, me siento solo. Digo, yo también, sentarse es fácil. Me hace gracia, Está bueno, pasa mal, mamá. Esto va con el personaje, ¿no? Y esto es una señora que va al psicólogo y al acabar la visita le dice al médico, digo, la terapia ha ido espectacular, la semana que viene trabajaremos con el inconsciente. Digo, no, mi marido no va a poder venir, Todo esto has cantado, tío. Relájate, exceso de bienestar. És un vividor, és un truant. Bueno, per acabar, ostres, heu marxat. Amb aquest acudit us dono les gràcies. Ha sigut un plaer fer aquesta presentació. És la primera presentació que faig a la meva vida. No, nunca se puede decir que siempre es la primera, podré decir que es esta. És un autèntic plaer. I amb aquest acudit us dono les gràcies. Espero que heu après molt amb el Jordi, amb la teràpia estructural. Tranquils que a distància funciona. A mi m'han fet i ja no em fa mal. Clar, es que algunos ya tenemos una edad, yo. Yo entre la rodilla, la espalda, la próstata. Estamos aquí, los caballeros estamos vivitos y algunos coleando. Las señoras solo vivitas. Pero bueno. Amb aquest acudit us dono les gràcies i espero que ens trobem en alguna otra ocasión. Estos son dos amigas que se mandan por la calle y una y la otra digo, caray, Trini, digo, ¿qué pecho más hermoso tienes? Digo, si antes tenías 2 huevos fritos. Digo, ya, mira, lo que no te da la naturaleza te lo ofrece Ortopedias Fernández. Digo, caray, te habrán costado un pastón, ¿no? Digo, por supuesto, 6.000 euros cada pecho. Digo, yo debería hacer lo mismo, pero no dispongo de tanto presupuesto. Digo, no te preocupes, en Ortopedias Fernández se adaptan a todos los presupuestos. Total, que le doy la adresa, la tía sale disparada como una loca, Ortopedias Fernández, llama a la puerta, entra a la tienda, digo, buenos días, digo, mire, venía a agrandarme el pecho. Digo, perfecto, digo, pero es que no tengo mucho presupuesto. Digo,
Digo, no se preocupe, que los de Pedro Fernández nos adaptamos a todos los presupuestos. Digo, ¿de cuánto estamos hablando? Digo, de unos 90 euros. Digo, perfecto. Total, que le coloca una airbag aquí delante y le conecta unas lavativas en las axilas. Y digo, usted cuando quiera ligar, accione las lavativas y verá que esto es sensacional, tú. Total, que la tía sale disparada, llega a un parque público, ve a un tío sentado en un banco, se le sienta al lado y le digo, hola Moreno. Digo, ¿no nos conocemos de algo? Digo, sí, doctor Pedro Fernández, nena. Moltes gràcies, bona nit i fins a sempre.